La batalla de Kursk pasará a la historia como uno de los mayores despilfarros de recursos y material del siglo XXI, ya que ahora las tropas ucranianas están al borde del colapso después de que las tropas rusas atravesaran la línea defensiva de Kiev cerca de la ciudad rusa de Sudzha, algo que se venía a venir. Desde hace meses, analistas occidentales advirtieron que esta ofensiva no tenía sentido estratégico. Por ejemplo, John Mearsheimer, un reconocido politólogo y uno de los principales teóricos del realismo en relaciones internacionales, fue tajante al afirmar que la invasión de Kursk por Ucrania fue un error estratégico de primer orden que acelerará su derrota. En una guerra de desgaste, el éxito no se mide por la captura de territorio, sino por la relación entre bajas y pérdidas. En la misma línea, Andrew Latham, profesor de Relaciones Internacionales en el Macalester College, describió esta maniobra como un acto desesperado con escaso valor estratégico. Es una táctica imprudente, más propia de un truco desesperado digno de un actor de segunda categoría que de un estadista experimentado. No solo desvía recursos críticos del campo de batalla principal, sino que tampoco ofrece beneficios estratégicos significativos. Las advertencias fueron claras, pero se ignoraron. Y ahora, con los hechos consumados, la realidad es innegable. Kursk no solo fue un desastre militar, sino un golpe fatal para Ucrania en esta guerra de desgaste. Según Alexander Sirski, la incursión en Kursk tenía dos objetivos fundamentales: distraer tropas rusas del frente de Donetsk y utilizar la operación como una carta de presión en futuras negociaciones. Sin embargo, la realidad fue brutal. Rusia no solo mantuvo su ritmo ofensivo en Donetsk, sino que lo aceleró con un resultado devastador. Mientras Kiev apostaba todo en Kursk, Rusia tomaba ciudad tras ciudad. New York, Vuhledar, Kurakove, Velika Novosilka y otras localidades cayeron una tras otra. Y los números no dejan lugar a dudas. Según World Mapper, desde agosto de 2024, cuando inició la incursión ucraniana en Kursk, Rusia capturó más de 3.000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. Pero lo más grave no es solo la pérdida de territorio, pues Andriy Kovalenko, director del Centro para la Lucha contra la Desinformación del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, admitió que se están librando batallas difíciles. Dijo que las unidades de asalto rusas están intentando abrirse paso y tomar el control de una importante autopista que va desde Yunakivka, en la provincia ucraniana de Sumy, hasta Sudzha, en poder de los ucranianos. Eso significa que, en este momento, el alto mando ucraniano enfrenta una encrucijada: retirarse de Kursk para salvar a sus fuerzas y dar por terminada la operación, o persistir en la defensa, arriesgándose a un desastre total. Así lo advirtió el analista militar Jan Maldayev, citado por el diario estadounidense Político, quien sostiene que la única razón real para mantener la posición en Kursk es utilizarla como moneda de cambio en futuras negociaciones. Sin embargo, perder una cantidad sustancial de tropas experimentadas y equipo avanzado en una defensa prolongada podría debilitar gravemente la capacidad militar de Ucrania en otras regiones. Creer que la táctica militar de vencer por fe dará resultados fue un error histórico. No funcionó para Alemania hace más de 80 años, cuando intentó una victoria decisiva en este mismo lugar, y ahora la historia parece repetirse. Según fuentes ucranianas, la situación en esta región se considera extremadamente difícil, ya que en el sureste las unidades rusas penetraron profundamente en el territorio ocupado por Ucrania, capturando el asentamiento de Kurilovka y avanzando a lo largo del barranco de Kholokny Yar. Además, en el noroeste de la saliente, la cuarta brigada rusa ha lanzado un asalto directo sobre Malaya Loknia, uno de los principales puntos de esfuerzo operativos ucranianos al interior de la saliente de Kursk, mientras avanza a lo largo del ferrocarril, cerca de los depósitos forestales al norte de la ciudad, capturando Staraya Sorochina, Nikolayevka y Viktorovka. Ahora mismo, las posiciones fortificadas ucranianas, equipadas con puntos de fuego defensivos, están siendo sistemáticamente destruidas por artillería rusa,
y según diversas fuentes, unidades de la 34 Brigada de Montaña rusa ya han tomado parte del Malaya Lognia, avanzando con el respaldo de operadores de drones de ataque, quienes están demoliendo las fortificaciones ucranianas, sepultando a sus defensores bajo las ruinas de casas convertidas en posiciones defensivas. De caer Malaya Lognia, los ucranianos perderían su principal centro logístico, el cual usaban como pivote para intentar expandirse al interior de la saliente. Mientras tanto, en el suroeste, los rusos se encuentran avanzados en la zona de Sverdlikovo, y según el canal Deep State, el ejército ruso ha logrado avances a cruzar la frontera en el sector Surabka-Novenkoye, en el flanco izquierdo de la saliente, y está acumulando fuerzas para avanzar hacia Vasovka, en la región de Sumy, con el objetivo de penetrar en la retaguardia del puesto de control Suksha. Por esta razón, la única carretera de entrada y salida para las fuerzas ucranianas, la R-200, que conecta Yonakivka con Suksha, ya está flanqueada desde ambos lados, y los rusos tienen poder de fuego sobre ella, cortando todo acceso de suministros. El camino es un auténtico cementerio de guerra, con vehículos blindados ucranianos destruidos en cada rincón. Ante esta situación, según Jan Matveyev, el mando ucraniano debe tomar una decisión: abandonar la región de Kursk, completar la operación y conservar las fuerzas, o quedarse arriesgándose a perderlo todo. De no tomarse una decisión a tiempo, se estima que alrededor de 10.000 soldados ucranianos podrían quedar cercados si la situación sigue deteriorándose, entre ellos efectivos de las unidades de élite ucranianas, entre ellas la 95 Brigada de Asalto Aéreo, la 115 Brigada Mecanizada, el 8º Regimiento de Propósitos Especiales Independientes, la 82 Brigada de Asalto Aéreo y la 47 Brigada Mecanizada equipada con tanques Abrams y vehículos Bradley. Esto podría empujar a Ucrania a lanzar un contraataque de la región de Sumy, no tanto para recuperar el territorio, sino para forzar a las tropas rusas a redistribuirse y aliviar la presión en la saliente de Kursk. Sin embargo, con cada día que pasa, la ventana de oportunidad se reduce y la posibilidad de un colapso total se vuelve cada vez más real. En este sector, la estrategia ucraniana se centra en la defensa de localidades clave y la construcción de posiciones fortificadas. Sin embargo, es precisamente aquí donde el ejército ruso consigue ganar batallas. Elude las localidades, aísla la logística ucraniana y luego penetra utilizando pequeños grupos de infantería, lo que hace que la táctica ucraniana se vuelva prácticamente inviable ante la abrumadora movilidad de las fuerzas rusas. Los grupos de maniobra rusos han demostrado una capacidad de adaptación superior, desafiando las líneas fortificadas ucranianas y golpeando directamente sus posiciones de retaguardia. Con pequeños equipos de entre 5 y 10 soldados, logran infiltrarse en puntos estratégicos, sembrando el caos entre unos defensores que, ya sobrepasados, no tienen margen de respuesta. Por ejemplo, según un comandante ucraniano en Kursk, aproximadamente entre 8 y 10 buggies rusos atravesan 2 o 3 posiciones ucranianas en el área, por lo que hicieron una rápida incursión, cubiertos por artillería y drones de la retaguardia. Cada incursión rusa está precedida por un abrumador bombardeo con bombas aéreas y de artillería, todo diseñado para desorientar y debilitar las posiciones ucranianas antes del asalto terrestre. Y a esto se suma otro factor determinante: la superioridad rusa en el uso de drones. Según Deep State, el enemigo tiene ventaja en drones, tanto de reconocimiento como de ataque. El más utilizado es el dron FPV. Estos son los principales responsables del control de fuego sobre todo lo que se mueve hacia o desde la región de Kursk. El colapso de las líneas ucranianas es un proceso gradual, pero inevitable, puesto que, al avanzar profundamente en territorio ruso sin asegurar sus flancos ni sus líneas de suministro, Ucrania cometió un grave error al crear un cerco operativo autoinfligido, es decir, una saliente extremadamente vulnerable en la que las fuerzas rusas atacan los puntos clave de la logística ucraniana, aislando a sus tropas y reduciendo su capacidad de maniobra. Por ejemplo, en una publicación en Facebook, el soldado ucraniano Artem Keryakin informó que Rusia ha enviado algunos de sus mejores equipos de drones a la batalla de Kursk,
lo que está obstaculizando gravemente la logística y el margen de maniobra de Ucrania, y ha afirmado que, desde finales de 2024, Rusia ha aumentado drásticamente el uso de drones FPV en diversas frecuencias, conexiones de fibra óptica y modelos de ala fija. Su principal objetivo es perturbar nuestra logística. Además, agrega que nuestras fuerzas tienen dificultades para entregar municiones y provisiones. La evacuación de los heridos se ha convertido en un proceso peligroso y prolongado. Algunos soldados han tenido que salir a pie porque el transporte no puede pasar. El problema de fondo es que esta situación no es casualidad, sino consecuencia de un error estratégico de enormes proporciones, y según el manual MFRE 390 Ofensivas y Defensivas del Ejército Nacional de Colombia, un saliente profundo es vulnerable a ser cortado a través de la base, y esto resultará en una bolsa en la que las fuerzas en el saliente se aislarán y carecerán de una línea de suministro. El caso ucraniano es un ejemplo claro de cómo la falta de planificación operativa y la sobreextensión de sus líneas pueden llevar al colapso de una ofensiva. Pero este no es un error nuevo en la historia militar. Un ejemplo histórico de esta situación es la batalla de Yelnya en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la invasión alemana a la Unión Soviética en 1941, el segundo ejército Panzer, bajo el mando de Heinz Guderian, avanzó agresivamente y estableció una posición saliente en Yelnya, diseñada como un trampolín para futuras ofensivas hacia Moscú, ignorando las órdenes de sus superiores. Sin embargo, esta estrategia tenía dos fallas cruciales: flancos débiles y mal defendidos, y líneas de suministro demasiado expuestas. El Ejército Rojo identificó estas vulnerabilidades y lanzó una contraofensiva, atacando a la base del saliente, cortando las líneas de comunicación alemanas y forzando la retirada de las tropas de Guderian. Lo más grave no fue solo la derrota táctica, sino la simplificación del problema por parte del alto mando alemán. En lugar de reconocer la falla estructural, se atribuyó la derrota a una simple falta de recursos y condiciones adversas, sin abordar el error central, la insistencia de Guderian en avanzar sin asegurar la logística ni los flancos. El profesor Glenn Diesen, politólogo noruego, ha afirmado que el caldero de Kursk se derrumba más rápido de lo esperado, y hay informes de una retirada desorganizada con muchas bajas y grandes grupos de soldados ucranianos abandonados. Esto era previsible, pero según él, ser pro-ucraniano en Occidente solo puede significar un apoyo acrítico a las maniobras de relaciones públicas, por tontas que sean. En otras palabras, incluso fuera del alto mando ucraniano, ya se contempla la retirada, pero la gran incógnita sigue siendo cuándo se dará la orden, y si aún habrá suficientes tropas para replegarse antes de que sea demasiado tarde. Según The New York Post, algunas tropas desplegadas en Kursk, que pidieron permanecer en anonimato, consideraban que la lucha de Kiev por mantener el control del territorio ruso ocupado era meramente política, y agregaron que las tasas de bajas estaban superando con creces cualquier posible beneficio estratégico. La realidad es innegable. Cada día que pasa, la retirada deja de ser una opción y se convierte en una necesidad. La única duda es si aún habrá soldados para ejecutarla.